Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Muchas gracias por conectarse de nuevo con nosotros en Casa de Bendición. Este Ministerio de Casa de Bendición reúne un grupo de personas que hemos tenido la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y de trabajar mucho en tener una relación cercana con Dios y de aprender a hacer viva esa palabra en nuestra vida, por supuesto con mucha dificultad, pero queremos transmitir esto que nosotros hemos aprendido a ustedes y que puedan disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un camino difícil, pero es un camino gratificante, lleno de retos y de dificultades, pero no se compara a la desolación y soledad que se puede vivir cuando estamos alejados de Dios. Les invito, si ustedes quisieran unirse a Casa de Bendición, que busquen las reuniones que tenemos. Algunas son presenciales, como los martes en la mañana, los miércoles en la tarde, los sábados en la tarde. Y todos los días nos reunimos en forma virtual a las 7:30 de la noche. También pueden utilizar este espacio que Radio Costa Rica nos ofrece, nos facilita con tan buena disposición para anunciar su empresa, productos y servicios. Para ello pueden llamar al 2253-1317 y al 8318-7361. Y ahí también pueden hasta preguntar por las reuniones, pueden preguntar si pueden hacer una cita para consejería, sus dudas y también poner su anuncio. Agradecemos mucho a Radio Costa Rica el espacio que nos brinda y le pedimos a Dios que los bendiga y que siempre tengan este medio de comunicación a disposición. Que Dios los bendiga muchísimo, los ilumine, les dé sabiduría. Y quiero también orar antes de iniciar para pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de que sea un ratito para acercarnos a Él. Yo misma necesito esos momentos también. Y muchas de estas charlas, a las primeras personas que edifican son las que las damos. Agradezco mucho al Señor que nos permita este momento, que nos dé este tiempo para poder intercambiar nosotros con ustedes. Y pido al Señor Todopoderoso que nos quite cualquier distracción, que ponga en nuestro corazón el querer y el hacer, que la palabra cale en cada uno de nuestros corazones, nos permita vivirla, hacerla rema y llevarla a otros. En el nombre de Jesús, amén. Hoy les voy a hablar
que tenemos que aprender de nuestros errores. Y lo que quiero es basarme en la cita de Primera de Samuel mm, 13, del 7 al 14. Se las voy a leer. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo acordado con Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados empezaron a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba y tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Palabra de Dios. Vean qué palabra más fuerte. Saúl era el rey de Israel y al que le corresponde hacer los sacrificios es al profeta. Pero él, erróneamente pensando que lo importante era ponerle al Señor la batalla, la ofreció él como si fuera algo que él pudiera hacer y pasó por encima de los designios de Dios, que era esperar a Samuel y confiar en que no los iban a atacar. Y con esto, Saúl perdió no solo ese reinado, sino todas las bendiciones que Dios ya tenía planeadas para él. No sé si esto les suena familiar en alguna situación en las que ustedes tomaron decisiones que creyeron estar acorde hasta con lo que creen, ¿verdad? Si son cristianos y justificándose en algo que parece correcto, hicimos cosas que no debimos haber hecho, qué sé yo, hasta llevar un chisme y le arruinó la vida a alguien, haber confrontado a alguien malamente y esa persona torció el camino por nuestra culpa. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Lo cierto es que hemos a veces hecho cosas que no necesariamente son un pecado, pero sí hemos cometido errores y eso trae consecuencias. En este caso, yo me estoy basando en esta cita porque la consecuencia terrible fue que Saúl perdió el reinado y no recibió las bendiciones que el Señor ya tenía hechas pensadas para él. La instrucción y la corrección son necesarias si es que queremos que nuestros hijos crezcan siendo hombres y mujeres de bien, que no nos avergüencen en público o que sean delincuentes. Eso es como básico en cualquier sociedad, sin importar si somos o no creyentes. Sin embargo, ya a nivel espiritual también vamos a ver que esto es importante. En Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esta es una de las citas que critican mucho los liberales porque dicen que al niño no hay que pegarle, pero aquí estamos viviendo las consecuencias de dejar que los niños y los jóvenes hagan como ellos quieren. Y a nosotros, los adultos, ahora nos toca pagar las consecuencias de no haber hecho una corrección a tiempo sin maltratar. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Vamos a ir viendo que necesitamos esa corrección de Dios. Por eso es que estamos pagando consecuencias de los errores que hemos cometido. La Biblia está llena de pasajes que nos enseñan el valor de la instrucción, la corrección y la disciplina sobre los hijos.
Y aún si no creyéramos ¿verdad? En la Biblia, igual es algo que necesitamos hacer. Ahora bien, la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto refleja la mente y el corazón de Dios. La razón por la que la Biblia hace tanto énfasis en la instrucción, la corrección y la disciplina a los hijos es porque Dios mismo es un padre que instruye, corrige y disciplina a aquellos a quienes toma por hijos. Voy a leerles que esto es tal cual, porque esto está en la Biblia, en Hebreos 12, 4 al 13. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado y han olvidado ya lo que Dios, perdón, y han olvidado que Dios los corrige como a hijos suyos. Dice en las Escrituras, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo por su corrección. Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué? Porque no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Busquen en el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Es una lectura larga y aquí definitivamente nos dice todo lo que sentimos cuando somos reprendidos o disciplinados. Y esto es Dios que nos considera hijos. Entonces, aquí también es importante recordar que esta carta a los hebreos fue dirigida a personas que eran judías, que se habían convertido al cristianismo. Entonces, aquí se les habla a ellos porque en esa época en la que ellos habían acogido la fe cristiana, los cristianos eran fuertemente perseguidos por el imperio romano. Y no se sabe bien en qué momento se escribió esta carta, pero sí se cree que fue durante la persecución bajo la mano de Nerón. Independientemente de si es el tiempo o no en la que se ubica esta carta, se puede afirmar que los creyentes habían experimentado una fuerte persecución en el pasado. Esto lo vemos en Hebreos 10, 32 al 34, para que lo puedan leer. Asimismo, les esperaban más padecimientos por venir. Estos eran creyentes que tenían la tentación de abandonar la fe por temor a la muerte, a la humillación, al sufrimiento y a los hombres en general. Y la tentación era regresar a las tradiciones judías con el fin de poner ya término a esos padecimientos. Al identificar al identificarse ellos más bien como judíos en lugar de cristianos, esa persecución cesaría. Pero entonces Pablo les escribe, ¿verdad? Diciéndoles que la disciplina es buena y que siendo hijos de Dios, el Padre los está disciplinando. La situación por la que estaban atravesando esos cristianos no es extraña a la que atravesamos nosotros hoy en día. Las presiones, las persecuciones, las burlas, los afanes de este mundo hacen que corramos más lentamente en la carrera, que dejemos de luchar a muerte con el pecado y comencemos a olvidar las exhortaciones que Dios nos hace a través de su palabra. Por eso es necesaria la disciplina de Dios. En primer lugar, debemos recordar que Dios es nuestro Padre. Una de las grandes verdades del Evangelio es que Cristo es... eh,
a través de Cristo, el creyente es adoptado por Dios. Ahora bien, al igual que en cualquier otro proceso de adopción, es el padre el que inicia el proceso. Nosotros no podemos ser adoptados según nuestra voluntad. De la misma manera que un niño en un orfanato no puede decidir quién lo adoptará. Así tampoco nosotros vamos a decidir si Dios nos adopta, ¿no? Porque Él es quien nos recibe a nosotros como sus hijos. De hecho, es exactamente esto lo que nos dice este versículo 6 que acabamos de leer en Hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y esto no es crueldad. Acuérdense que al puro final de este versículo, de pasaje que les leí, que sería el versículo 13, dice que, bueno, no es el último, es el 12 más bien, dice que ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. O sea, no es que nosotros vamos a vivir bajo esclavitud, todo lo contrario, en libertad. La escritura describe al ser humano en su condición natural, o sea, nosotros somos rebeldes naturalmente, y en Efesios 2:2 nos llama hijos de la desobediencia. En Efesios 2:3, hijos de la ira. Y en Efesios 5:6, hijos de la desobediencia. O sea, esa es nuestra naturaleza. En Juan 8:44 también se describe aún de una peor forma. Hijos del diablo, imagínense qué triste. Entonces, tenemos que doblegar esa naturaleza. El hombre en su estado natural no es hijo de Dios, es hijo de la desobediencia. La Biblia claramente habla acerca de nuestro estado natural en Cristo. Por eso es, de la misma manera que unos padres adoptivos rescatan a los niños de la fría y cruda realidad de un orfanato, o como quien rescata a un niño de un hogar abusivo y disfuncional, así Dios ha hecho con los creyentes, adoptándolos, recibiéndolos como hijos suyos. Motivado por su amor y su deseo de mostrar amor a quienes solo conocían la miseria, Dios nos adopta y nos hace suyos. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿cómo hace Dios esto? Vamos a ver diferentes pasajes de la Escritura donde nos va diciendo este rescate. Juan 1:2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A nosotros nos dicen que esto es que recibimos el ADN de Dios, ¿verdad? Que no somos hijos de sangre, pero somos hijos de Dios. En Efesios 1, del 5 al 6, nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por medio de Cristo, Dios nos adoptó y nos aceptó. Esto ocurre gracias a la unión que tenemos con Cristo. Ahora participamos de las mismas riquezas de las que disfruta Cristo al ser hijo de Dios. Y ahora, por medio de estar unidos a Cristo, por medio de la fe, también nosotros somos llamados hijos de Dios. Cuando somos hermanos, compartimos la misma sangre, la misma carne. Y por eso es que Cristo se hizo hombre, para compartir con nosotros la sangre y la carne de un humano. Por eso es que a través de él nosotros recibimos esa adopción. El carácter bondadoso y generoso, así como el cuidado y la protección de Dios, se ven claramente a través de su amor paternal. Podríamos decir que Dios no es un padre negligente, sino un padre responsable. La disciplina no comienza con castigo o regaño, ya que esta es más bien la última fase de la disciplina. Pero Dios comienza a disciplinar a sus hijos cuando comienza a enseñarles y a exhortarlos. Vamos a leer esto en Hebreos 12:5, que dice,
ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. La disciplina comienza con la instrucción, con el mandamiento, con la enseñanza. Primero se enseña. Uno así lo hace con los niños pequeños. Uno le dice, no meta el dedito ahí, ¿verdad? Porque se puede electrocutar si mete el dedito en un enchufe. Y el chiquito, si no lo hace, pues va a recibir un castigo, pero ya se le educó. Es lo mismo. No es posible corregir aquello que no se ha enseñado primeramente. Dios nos da sus mandamientos, nos da a conocer su voluntad, o sea, nos está instruyendo, nos da a conocer el camino de la verdad y de la vida para que transitemos por él. Nos da a conocer el propósito de los padecimientos y nos enseña cómo debemos responder a cada situación. Su palabra nos enseña todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad. El castigo divino lleva a la justa condenación del pecado. A aquellos que sufren el castigo de Dios sufren la condenación eterna. Los hijos adoptivos de Dios no somos castigados, porque el castigo de nuestro pecado fue sobre Cristo. Él lo cargó. De manera que lo que Dios hace cuando ve nuestro pecado no es castigarnos por el pecado. Si somos creyentes, este castigo estuvo sobre Cristo y Él nos liberó de las consecuencias últimas del pecado. Debido a que el pecado es una ofensa contra el Dios infinito, su castigo ha de ser también infinito. Por esta razón, la disciplina no es un castigo por el pecado. La palabra castigo se refiere a juicio y a pagar por el mal hecho. En este sentido, todo castigo por el pecado recayó sobre Cristo. Él fue quien sufrió el castigo de Dios por nuestros pecados. Así que el que no cree recibe la condenación, pero el que cree estamos, digamos, liberados porque ya alguien pagó por nosotros. Cuando pecamos, Dios no nos hace pasar necesariamente por las consecuencias inmediatas de nuestro pecado. Esos pecados ya han sido perdonados porque Cristo pagó por ellos. Pero si insistimos en nuestra conducta pecaminosa, Dios traerá su corrección. Dios no pasa por alto el pecado, jamás lo hace. O lo castiga o lo corrige, pero nunca lo pasa por alto. Pacientemente nos da la oportunidad de que volvamos al camino por medio de exhortaciones y cuando no lo hacemos trae su corrección. Cuando Dios confronta el pecado en la vida del creyente, lo hace siempre desde el perdón y no desde el juicio. Es decir, nunca se cuestiona la adopción que nos hizo como hijos suyos, sino que nos recuerda que la exhortación y la corrección vienen como evidencia de nuestra adopción. Es decir, nuestro perdón no está en juego, nuestra reconciliación con Dios tampoco, sino que somos corregidos para que sigamos para que sigamos viviendo esa reconciliación de manera digna, para que sigamos andando delante de Dios. Ahora bien, lo importante de tener presente los dos aspectos de la disciplina divina, es decir, su aspecto instructivo y su parte correctiva, es que nos libera de pensar que Dios nos está castigando por un pecado en particular. Teniendo ya la definición de lo que es la disciplina del Señor, debemos preguntarnos cómo es que Dios disciplina a sus hijos de una manera práctica. Entonces, les voy a decir dos formas. Una a través del sufrimiento, que es lo que no nos gusta, pero lo tenemos que entender, ¿verdad? Dios trae diversas situaciones a nuestra vida para aprender paciencia. Eso lo vemos en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Dios trae las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, no como un castigo por el pecado, sino para fortalecer nuestra paciencia. La paciencia es el músculo de la fe
y nos ayuda a aguantar, a resistir las dificultades. El Señor trae el sufrimiento para que seamos santificados y purificados y para que podamos crecer en madurez y fortalecer nuestra fe. Entonces es una forma de que estando débiles caemos, ya sea en un error que no necesariamente tiene que ser pecado, o a veces en un pecado que no nos estamos dando cuenta que es pecado, y a veces en un pecado que fácilmente reconocemos es pecado. Y lo podemos ver como un castigo, pero en realidad es una corrección para aumentar nuestra fe, nuestra paciencia y volvernos a Él. La segunda forma es dejándonos experimentar las consecuencias inmediatas de nuestro pecado. Eso lo pueden leer ustedes en Lucas 15, del 11 al 32. Esta es la lectura del Hijo Pródigo. Entonces es muy larguita y casi todos la conocemos, no la voy a leer, pero ustedes la pueden buscar en la Biblia y la leen para recordarla. Al igual que en la parábola del Hijo Pródigo, el Señor a veces nos permite experimentar las consecuencias de nuestro pecado para recordarnos lo miserable que podemos llegar a ser si nos revolcamos con Él. A manera de recordatorio, nos deja experimentar estas consecuencias para que no se nos olvide lo malo que es el pecado y los resultados que produce. En este último caso es en el que me voy a enfocar más porque es precisamente la consecuencia de nuestros errores o la consecuencia de nuestros pecados cuando realmente ya traspasamos el límite. En este último caso, cuando no entendemos por qué estamos en la situación que estamos, y Dios nos permite ir viendo que cometimos errores, ¿verdad? O sea, nosotros podemos orar y Dios nos puede ir revelando por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué no logramos ciertas metas? Porque a veces uno hasta está enfermo, ¿verdad? Y entonces Él nos va mostrando que cometimos errores y que estamos viviendo la consecuencia de un error. Qué sé yo, por ejemplo, no cuidarnos la salud y, no sé, comimos mal, consumen licor, usan drogas, y ahí ya, digamos, el límite entre un error y un pecado a veces es muy difícil de definir, pero es la consecuencia, digámoslo, de un error. Entonces, ahí nosotros lo que estamos es viendo el error o caímos en pecado y nos cuesta aceptar que nos equivocamos. Muchas veces lo sabemos o conocemos bien qué fue lo que pasó, pero no aceptamos que es una consecuencia. Y aquí nosotros tenemos que aprender de nuestros errores, aunque no sea tarea fácil. A nadie le gusta aceptar sus debilidades. Más de una vez hemos sido descubiertos actuando como niños que tratan de ocultar sus errores para evitar ser descubiertos. Y de verdad que sí actuamos como niños a nivel espiritual, como, ¿verdad? El chiquillo que se comió un chocolate y tiene la boca toda sucia de chocolate y le dice uno se comió el chocolate y el chiquito no. Igual uno sabe que se comió el chocolate, pero uno no acepta las consecuencias de haberse comido el chocolate como un error o un pecado. Entonces uno empieza primero a justificarse con cosas muy ilógicas o ingenuas y ya cuando las razones se vuelven terquedad, que uno ya no acepta, se pasa al llanto, al enojo, a las súplicas, que ya no van a permitir a ese punto que se libere del castigo por la desobediencia y por la mentira, ¿verdad? Porque no hemos aceptado que realmente hemos cometido errores y hemos también pecado. Ay, perdón, pillar a un niño en sus errores no es tan difícil, pero hacer que un adulto reconozca que ha cometido un error puede convertirse en una tarea titánica y casi imposible. Reconocer un error en un adulto puede tomar años y a veces mucha oración para que Dios nos quite las máscaras y mentiras que se nos formaron por las verdades que nosotros creíamos vivir, engañados por nuestros sentimientos en el momento de decidir incorrectamente. Esto ocurre mucho como cuando uno tiene conflictos con otras personas, en el enojo, en la tristeza, en la desilusión, uno ve cosas o siente cosas y uno no se da cuenta que tal vez
uno hizo algo que no debía haber hecho, uno no hizo lo que tenía que haber hecho. Y eso trae al final consecuencias, pero uno termina acusando solo a la otra persona y a veces terminamos acusando hasta a Dios que no nos permitió tener la posibilidad de vivir algo que queríamos. Y ahí es donde a veces Dios nos empieza a mostrar que nosotros tenemos responsabilidad y no la queremos aceptar. Detrás de la incapacidad de reconocer un error hay orgullo y mucha dureza de corazón que inevitablemente llevará a la caída. Esto lo leemos en Proverbios 16:18. Delante de de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Imagínense qué duro. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas salen mal? ¿Qué hacemos cuando no sabemos por dónde empezar a solucionar el problema que nuestros errores han fomentado? Vamos a leer Proverbios 19:3. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. A veces nos enojamos y acusamos a Dios. Somos de esas personas que culpamos a Dios o a los demás en vez de reconocer la responsabilidad personal en los fracasos de nuestra propia vida. Es necesario que refresquemos nuestras conciencias con algunos proverbios prácticos que nos van a enseñar a combatir esta incapacidad de reconocer nuestros errores. Voy a darles algunas citas para que vean, digamos, cómo podemos ir reconociendo nuestros errores y al final, aunque duela, eso nos lleva a tener paz. En estas citas vamos a ver las dificultades de ver objetivamente la situación y su efecto sobre las demás personas, no solo sobre nosotros. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. No basta con nuestra propia justificación o con la evaluación que hagamos de nosotros mismos. Este proverbio nos advierte que es un hecho que no podremos nunca hacer una correcta evaluación en solitario de nuestros caminos y de nuestras decisiones. Para nosotros, todo lo que hagamos siempre será limpio delante de nuestros ojos. Y es culpa de los demás normalmente. Nuestra miopía evaluadora es insuficiente, pero el saber que el Señor está atento y sopesa nuestro espíritu puede darnos la sobriedad suficiente para saber que Él está evaluando cada una de nuestras acciones y debemos ir a Él y a su palabra para poder conocer la realidad de nuestras intenciones y acciones. En oración se nos caen las vendas y podemos ver lo que realmente ocurrió. Muchas veces los heridos creemos que somos nosotros, pero cuando oramos, Dios nos puede mostrar el dolor que le pudimos causar a otros sin que nosotros nos percatáramos en el momento del error o del pecado. Voy a leer Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Vemos que debemos siempre pedir consejo de Dios para evitar tomar decisiones erróneas y con consecuencias que luego no entendemos y nos alejan de Dios. Por eso es que debemos tener esa relación cercana con Dios para no caer tan fácilmente en estos errores. La segunda tipo de citas que les voy a leer, vamos a ver cómo el orgullo nos ciega para ver todas las aristas de la situación donde cometimos un error o un pecado que nos resintió con Dios. En Proverbios 16:5 dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Nos cuesta reconocer nuestros errores porque el orgullo nos impide aceptar que no somos tan brillantes o perfectos como quisiéramos, ni somos tan reconocidos por los demás como quisiéramos. Nos cuesta reconocer nuestros errores porque pensamos que perderemos lo que hemos ganado o perderemos nuestra posición, también por miedo o vergüenza. Pero ¿será eso lo mejor? El Señor nos dice en Proverbios 16:19, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Esto es, reconozcamos nuestros errores y eso requerirá que paguemos un precio alto, pero nos devolverá la paz y sobre todo lo que dice Proverbios 19:18. El que adquiere cordura ama su alma y el que guarda la prudencia hallará el bien.
Entonces nos llevará, aunque duela, a tener paz y bien en nuestras vidas. Pero hay que pasar por ese, em, digamos, proceso de aceptación de que no somos tan maravillosos. La tercera el grupito de cita nos va a mostrar cómo los errores y sus consecuencias nos pueden llevar a la amargura y a culpar a otros. En Proverbios 18:1 dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Una persona que no reconoce sus errores se pone en evidencia porque tiende a enojarse cuando le hacen ver su error. Es alguien que prefiere aislarse y creer que si no escucha voces discordantes, ese error desaparece en el aire de la noche al mañana. Y eso no es cierto. No hay mejor cura que aceptar nuestros errores, que aprender a escuchar con ambos oídos. Esto lo leemos en Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días, aunque no nos guste. Y a veces uno dice, la persona lo está haciendo por mal. Bueno, digamos que lo estuviera haciendo por mal, pero entonces uno se va en lo secreto a orar y que Dios le revele si lo que esa persona nos dijo es cierto o no. Y además Dios nos puede ir revelando a nosotros también. El cuarto grupito de citas es cómo debemos abrir nuestro corazón a Dios para iniciar el proceso de sanidad para que la consecuencia de nuestro pecado o error tenga un propósito. Esto lo vamos a leer en Proverbios 16:3. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Vamos a preguntarnos si podríamos presentar delante de Dios aquello que se nos reproche o lo que ocultamos para que no sea descubierto. Preguntémonos si podemos presentar delante de Dios lo que nos duele, a las personas que culpamos, tal vez injustamente, para ir desenredando nuestra maraña mental alrededor de lo que provocó esas malas decisiones. Exponer nuestros pensamientos ante Dios es la oportunidad precisa para que Él pueda ayudarnos, no solo a mantenernos en nuestras ideas y planes, sino también a modificarlos, a mejorarlos o simplemente aceptar que hemos fallado o nos hemos equivocado y debemos detenernos también, ¿verdad? Si no empezamos a hacer algo amparados bajo la oración, pues a medio camino oramos y nos damos cuenta que no es conveniente seguir, pues aceptamos que nos equivocamos y echamos marcha atrás. Es bueno saber que nuestro buen Dios soberano no es un simple observador de nuestro caminar, como nos lo dice Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor es el que dirige nuestros pasos. Y eso debe consolarnos, porque yo a veces siento que nosotros somos como los chiquitos. Cuando uno ve a los chiquitos haciendo algo y uno dice, se va a equivocar, le va a pasar. Y uno les puede decir, ellos no le van a creer, o los jóvenes, no haga eso, mejor hágalo de esta forma, no se meta por ahí para economizarse tristezas y dolores. Y ellos siguen, porque uno ya pasó por ahí. Y debe ser algo muy parecido a lo que Dios nos quiere decir a nosotros y nosotros no le ponemos atención. Él conoce, es mejor dejarnos guiar. Él sabe cuál es el mejor camino para nosotros. Si soy cristiano o cristiana, yo no tengo por qué tratar de ocultar errores, porque fácilmente ya todos fueron expuestos por mi Señor y Salvador. Gracias a Dios, ya no hay nada que ocultar ni nada que temer. Vuelvo a repetir que reconocer un error no es una tarea fácil. La realidad es que nuestro corazón endurecido e incapaz de reconocer errores es producto de nuestra separación de Dios, del vivir en oscuridad y alejados de su luz. Y en algunos casos podemos creer que no nos hemos alejado de Dios, pero que sí debemos reconocer que estamos pensando en mis intereses o protegiéndome de mis miedos, es decir, tal vez no he pecado, como pecado, mm, digamos, contra alguien o contra mí misma,
pero no he hecho lo correcto, eh, tomé una decisión por miedo, no le consulté a Dios. Entonces, sí, tenemos que tener esa conciencia de que algo no está bien. Sin embargo, Jesucristo no ocultó nuestros errores. Entonces ahí es a donde tenemos que ir. Por el contrario, los expuso en la cruz del Calvario y los pulverizó pagando por ellos en nuestro lugar. Pablo nos dice en Romanos 5:21, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que darle gracias a Dios, ya que no hay nada que ocultar ni nada que temer. Jesucristo me ofrece perdón por mis pecados y también por mis errores. La mayoría de las veces los cometemos por miedo, por inseguridad, porque no entendíamos bien qué estaba pasando. Y Él me ofrece perdón y una nueva vida para poder rectificar y sanar. Finalmente, si entendemos que un error lo puede cometer cualquiera, debemos también entender y aceptar que reconocer un error no nos convierte en una persona fracasada. Por el contrario, aceptar un error nos enriquece y nos hace crecer como humanos y como cristianos. Como nos afirma Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Además, si reconocemos nuestros errores, Dios nos permite enmendarnos, como nos dice Proverbios 16:6. Con la bondad y la fidelidad se reparan las faltas, pero con el temor de Yahvé se aleja el mal. Imagínense qué bonito. Bueno, esta fue una de las lecturas que leí para inspirarme para hacer esta charlita. La bondad y la fidelidad con la bondad y la fidelidad se reparan las faltas. Que Dios nos da la oportunidad de reparar probablemente lo que hemos hecho mal, no para recibir lo que nosotros queríamos en ese momento que hicimos las cosas mal hechas, sino para recibir paz y bien. Cuando buscamos a Dios para que se nos abran los ojos y se caigan las vendas y máscaras que nos mantienen en dolor por las consecuencias del error y del pecado, debemos apoyarnos en la palabra, que es la que nos guía. Ya vimos al inicio que la disciplina busca convertirnos en hijos obedientes y sabios y que ocupamos ser instruidos y luego corregidos. Para no seguir cayendo en pecado y en errores que nos alejan del propósito de Dios, debemos estar atentos a aprender de lo que Dios nos enseña en su disciplina. La sabiduría es la aplicación de la verdad de las Escrituras a nuestra vida, como nos dice Santiago 1:5, es decir, la aplicación de la instrucción. Y Dios quiere que pidamos sabiduría. Entonces, pueden leer Santiago 1:5 porque es eso, pedir sabiduría. Pero debemos ir un paso más allá y pedir discernimiento además, que es la capacidad de juzgar o distinguir entre dos cosas con la sabiduría de la palabra de Dios. Este tipo de juicio no es malo. De hecho, es crucial si vamos a tomar decisiones sabias para no volver a cometer errores, sobre todo, o peor aún, pecar. Aprendamos a distinguir entre lo correcto y lo correcto, el bien y el mal, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, la verdad y el error, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para revelarnos y enseñarnos su verdad. Hay varias citas que nos enseñan esto. Vamos a leer Juan 14:26. En adelante, el Espíritu, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Imagínense qué maravilla. A veces uno quiere la respuesta del examen. Aquí está el Espíritu Santo. En Juan 16, del 12 al 14 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora, y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos sus caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio,
sino que les dirá lo que escuchó y les anuncia lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselos a ustedes, y yo seré glorificado por él. Esto lo dijo Jesús a los discípulos que no podían soportar todo lo que él tenía que decir. Igual, entonces, en este momento nosotros no vamos a escuchar una voz audible, es el Espíritu Santo el que nos va a hablar. A Dios le agrada el discernimiento en sus hijos. En el Antiguo Testamento, los hijos de Isaacar, entendidos en el tiempo y conocedores de lo que Israel debía hacer, tuvieron discernimiento. Eso dice Primera de Crónicas 12:32. En el Nuevo Testamento, en Mateo 16:1-3, Jesús le dijo a los fariseos que ellos debían de ser capaces de comprender las señales de los tiempos. Sin embargo, estaban tan preocupados añadiéndole a la ley que no fueron capaces de discernir la verdad. Vean qué cosa más terrible. En el Antiguo Testamento, o sea, muchos años antes de que Jesús viniera al mundo, había un grupo en Israel que sí pudo discernir. Los fariseos, que conocían mejor la ley, no pudieron discernir los tiempos. Que Dios nos ayude a discernir. Es responsabilidad de cada cristiano tener discernimiento, pero nuestra actitud para discernir y confrontar el error también es importante. Debemos actuar con amor, bondad y esperanza de cambio, como nos dice Efesios 4:15. Estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Dios no solamente odia el mal, sino que también desprecia el orgullo y la arrogancia, por lo que nuestra actitud en discernimiento es importante para Él. Les dejo para leer Proverbios 8:13 y les voy a leer Efesios 5 del 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Es decir, que tenemos que estar muy alertas, pedir sabiduría y discernimiento. Debemos ser conscientes de los errores y crecer en conocimiento de Dios y de su verdad para que podamos obtener esa sabiduría y ese entendimiento espiritual. Voy a leerles Colosenses 1 del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que dar fruto. Esa es una cosa que es parte de crecer espiritualmente, de aceptar nuestros errores y de aceptar que hemos pecado también para pedir perdón y enmendar. La verdad es el más poderoso correctivo del error. Aunque nos duela reconocer que por orgullo, por miedo, por timidez, por venganza, por cualquier otra mala razón, hicimos cosas o tomamos decisiones que afectaron a otras personas sin que nosotros pensáramos en las consecuencias, tenemos que ir a los pies de Cristo y ahí lo soltamos todo, delante de Él. Por más tristeza que nos cause la consecuencia de nuestro error o de nuestro pecado, debemos entregarlo todo a Dios, soltarlo y dejar ir. Que Él sane nuestro pasado y permita guiar nuestro futuro y aceptar lo que vivimos como consecuencia. Voy a leerles lo último, que es lo que Dios nos pide a través de Pablo, hablándole a los filipenses, en Filipenses 4, del 4 al 7. Estén alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres. Y den a todos muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús.
aunque estemos viviendo consecuencias del error o del pecado, que no son agradables, que son tristes, que causan soledad, que causan vergüenza, am, tenemos que entregarlo a Dios y estaremos alegres. Y podemos vivir sin inquietarnos, como nos está diciendo Filipenses 4, del 4 al 7. Vamos a orar para que el Señor nos permita estar alertas, nos ayude a aceptar la corrección como hijos que somos de Él. Padre, tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Tú sabes los planes, los anhelos que tuvimos en algún momento y confundidos hemos herido a algunas personas, hemos hecho el mal que no queríamos hacer, hicimos lo que no te agradó y hasta llegamos a pecar. Y esa situación trajo consecuencias que permanecen en el tiempo y ahora duelen. Y tal vez no lo entendemos como consecuencia y te hemos culpado a ti, Señor. Que tú permitiste que esas cosas ocurrieran, que yo pasara por un mal momento y ahora quiero entender, Señor, que fue mi error, que fue mi pecado y que lo debo aceptar. Vemos que si hubiéramos obedecido a nuestra historia, hubiera sido diferente, como pasó con Saúl. Tú tienes bendiciones para nosotros que perdimos en el momento de nuestra desobediencia. Danos paz para aceptar nuestros errores y especialmente nuestros pecados y sus consecuencias. Te entregamos toda situación que estemos viviendo en este momento como consecuencia del pasado que nos duele. Te entregamos la soledad, la división, el dolor que otros vivieron por nuestra causa, la necesidad económica que ahora tengo por una mala decisión en un negocio. Entregamos la enfermedad que sufro por no haber cuidado mi salud cuando lo tenía que hacer. Te entrego la familia que tal vez perdí por una mala decisión y te pido paz para vivir en estas circunstancias y poder verte en ti en esta situación. Y quiero, Señor, que seas tú el que viva en mí, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo me lleve por esos caminos que tú tienes para mí, Señor. Te doy gracias por tu palabra, por tu corrección, por tu disciplina, Señor, porque es lo mejor que puedes tú hacer por mí. Gracias, amado Padre. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita tarde y agradecerles mucho su compañía. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.